Hola, hola a todos, ¿cómo están? Desde acá les mando un fuerte abrazo de bienvenida. Espero que estén muy bien y lo más importante, espero que estemos todos conectados a esta misma hora. Hoy día, jueves a las 10 de la mañana en sus casitas. Es súper importante y yo siempre les recalco harto que traten de hacer la clase a la hora que es. Así estamos todos juntos, cada uno en sus casitas, pero todos juntos conectados aquí en el canal de YouTube de Deportes Quillón, o si no también puede ser por el canal 5, pero en el canal 5 no van las clases al día, van con un poco de desfase. Así que si usted la está viendo en el canal 5 y tiene la posibilidad de verla por YouTube, yo le aconsejo que la vea por YouTube. Y si no, también sube de algunos que se contrataron el cable para tener el canal 5 en sus hogares. También por el canal 5 es más cómodo porque lo pueden ver por la televisión, entonces lo ven más grande, lo ven más nítido en la imagen, se ve todo mejor, más detallado, porque lo pueden ver por su televisión y no por su televisor. Y no en el teléfono, que en el YouTube es más chiquitito. En el canal 5 se ve, ahí lo pueden ver todos a sus anchas, ¿ya? Con respecto al desafío que hicimos, felicitaciones, nos siguieron llegando después videitos, así que tenemos hartos videos, hartas fotos con sus afiches que le quedaron muy bellos. Los afiches tienen que guardarlos, no los boten. No los hagan, tiran ni los dejen por ahí abandonados. Guárdenlos porque cuando ya se pueda empezar ya el libre tránsito, ya podemos andar por todos lados y retomemos nuestras actividades, vamos a hacer una exposición con todos sus afiches y los vamos a poner ahí para que todos sepan que ustedes estuvieron trabajando en sus casitas, ¿ya? No solamente sus familiares ni las personas que los conocen y saben que están siguiendo las clases, sino que toda la comuna pueda ver ahí sus exposiciones, lo que hicieron ustedes mientras estaban en sus casitas, a pesar de no estar viniendo acá a presenciar el polideportivo, siguieron con sus actividades, siguieron moviéndose en casa, siguieron trabajando, siguieron alimentando también su creatividad. Así que felicitaciones por eso. Y ya luego vamos a mostrar todos sus videos, los vamos a juntar en uno y los vamos a subir a este canal, al canal de YouTube, para posiblemente, yo creo que también se va a transmitir por el canal 5 para que todos puedan ver sus trabajos, no solamente ustedes, y ahí puedan ver también ustedes los desafíos de sus compañeros y los trabajos de sus compañeros también, los afiches que hicieron en su casa, porque todos me mandaron los videos y los afiches a mi WhatsApp. Entonces ustedes no han visto el trabajo de sus compañeros, pero hoy por medio de ese videito lo van a poder ver. Para que salgan de la duda de quién enviaría, de quién no, sería la única, no, ahí van a poder ver y salir de la duda cómo trabajaron sus compañeros mientras estaban en la cuarentena, se puede decir. Ya ahora con respecto a y premios vamos a tener para todos los que participaron. Así que felicitaciones a todos, porque cada uno va a llevar su premio. Los que no tienen jockey les vamos a entregar jockey y también unas bandas elásticas para que puedan trabajar en sus casitas. Porque no se sabe si vamos a poder regresar este año a las clases presenciales o no. Lo ideal sería que sí, pero si no, van a tener sus implementos para que puedan trabajar en sus casas. Y eso es muy importante, porque ustedes saben que los talleres duran hasta noviembre solamente. Entonces después las clases yo creo que, no sé si vamos a seguir grabando o no, pero si no, ustedes ya van a tener este material guardado en YouTube para que puedan seguir con las clases, vayan repitiéndolas y vayan viendo, y van a tener su banda elástica para que los días que trabajamos con este implemento lo utilicen, ¿ya? Así que súper bien. Yo, mientras mejor estén ustedes, mejor estamos nosotros también acá. Así que estamos tratando de hacer todo lo posible para llevarle las clases a sus casas y también entregarle un poquito más de implementación. Lo ideal hubiese sido que todos hubieran participado con lo que fuera, pero le recalqué harto que podía hacer solo con el afiche o también con el desafío. Yo sé que no es tan sencillo aprender la tecnología, grabarse a lo mejor es un poco más difícil, grabarse solo más difícil aún, pero el afiche lo podrían haber hecho todos, era lo que ustedes tuvieran a mano. Madera, llegaron unos bordados, llegaron con materiales reciclados, llegaron en cartulina, llegaron, no sé si les dije, solamente dibujos. Entonces se podía realizar en las casas, no era difícil, y tomarles una foto. Yo les mandé tutoriales, cómo grabar, cómo mandar fotos, cómo guardar los contactos para que todos pudiéramos estar conectados y pudieran hacer este desafío.
Los que no, se perdieron el premio que teníamos para ustedes, pero la idea es que yo les dije que íbamos a hacer un desafío por mes, lo más probable. Entonces, si no participaron de este, pueden participar el otro mes, motivarse también para ir adquiriendo estos implementos para que puedan ir realizando las clases en sus casas. Ya, ahora sí, no sé si estoy hablando muy rápido o qué, pero ahora sí vamos netamente a la clase, lo que nos convoca hoy día. Vamos a utilizar solamente una silla, vamos a hacer ejercicio, coordinación, tren superior contra el inferior, pero vamos a trabajar sentaditos. Así que todos los que tengan sus extremidades en buenas condiciones, que nos puedan mover, son ejercicios muy sencillos, solamente tienen que mover, hacer extensiones, aperturas, extensión de rodillas, son muy sencillos. Así que yo creo que todos están en condiciones de hacerlo. Y como vamos a hacerlo sentaditos en la silla, menos dificultades hay. Ya comenzamos con el calentamiento, movilidad articular, péndulo,
Adelante. Mano, desplaza el hombro. 2. Arriba. 4 pasitos al lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si quiero, acompaño con brazos. Adelante. Balanceo suavecito. 2. 1 arriba. Suba. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. Marque el paso. Vaya contando en su casa para que no se pierda. 2. Arriba. Suba, suba. Adelante. Saque el paso adelante. Paso firme. Pie plano en el piso. Acompañe el brazo. Hay que perdonar para poder seguir. Vamos, vamos, vamos. Recuerda que tenemos solo un viaje Palmitas. de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que Vamos. tiene la vida. Dos. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, Póngale cadera. recuerde dónde vienes y Baile, qué baile, bien te siéntase sentirás. bien bailando. Siempre que llueve escapa son consejos de mamá. Muévase a su ritmo, si no Con puede la hacer el paso, bendición no de tus importa. ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Arriba. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Subo. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Vamos, moviendo los brazos. Si no tiene espacio en el cual desplazarse, ahí. Caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes penas al vecino si de cristal es tu tejado. Pero que ladrar no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra.
marchando en el puesto. Levante esa rodilla lo más que pueda. Estamos aquí para entrenar hoy día. Mueva la cintura. Mami, yo sé que te va a gustar. Al otro lado. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Llévalo! Vamos con pie derecho adelante. ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Dios de Vigana la van a envidiar. Baila como diosa, fácil no jodas. Vamos, ahí en el puesto, en el puesto. Levante un poquito, lo que pueda. Más rápido, más rápido, más rápido. Y ahora debe venir el grito. Vamos a bailar. Nos vamos preparando, vamos en 4 tiempos al lado. Vamos. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuenta con cada pie. Cada paso. 1, 2, 4. Vamos. Mueva la cintura. Acuérdense que delante le hicimos con pie derecho adelante. Al otro lado. Ahora nos vamos con pie izquierdo. Paso adelante y atrás. Pasito, pasito, ahí en el puesto. Vamos a bailar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuenten cada paso. 1, 2, 3, 4. Vamos, vamos. Si quieres poner el besito. Quiero. Vamos, vamos. Ya. Pie derecho. Cambio pie. Quiero ahí. Vamos, vamos, vamos. Eta lam représente Marie Galant. C'est la cata, c'est la catastrophe, c'est la cata, c'est la catastrophe, c'est la Alternando. cata, Derecha. c'est la catastrophe. Eta
ella love, c'est la cata, 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 c'est la catastrophe. Estire lo más que pueda. Cata, 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 c'est la catastrophe. Ella lame avec la soca, c'est la catastrophe. Dans les télés, en club, dans les radios, c'est la catastrophe. Lado. J'arrive en boîte, dans ta solo, Uno. c'est la cata, Vuelvo. cata. Dos. Débarque en radio, Vuelvo. dans ta voiture, c'est la cata, cata. En télé, après 20 heures, c'est la cata, cata. Ella lame avec hélicoptère, c'est la cata, Cambio. cata. Je te donne du son qui t'oblige à danser. Si tu bouges ta tête, continue dans ta Buen estilo de trabajo, danse. Le muy son de ma voix Atención. pour le rythme va t'ambiancer. C'est sur la cata, cata qu'il faut se défendre. C'est la cata, 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 cata. C'est la catastrophe. C'est la cata, 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 cata. Está haciendo calor ya. Ella lame avec la soca. C'est la catastrophe. Dans les télés, à club, dans les radios, c'est la catastrophe. Après les affaires rendues dingue, j'ai tout explosé. Mon flow, ma voix, mon style, mon BPM, j'ai imposé. Dans ta ville, sous les affiches, ma tête est exposée. N'essaye pas de copier le style, la marque est Claro. déposée. Quand on entend Eda, c'est sous de la soca. Pas besoin de poser de questions, tu sais c'est qui est là. Pourquoi t'as qui là? C'est Régien qui là. Quand on présente les dom-tom, madame, pas de la gata, 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 gata. C'est la catastrophe. C'est la gata, 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 gata. C'est la Vamos, mantenga su brazo arriba. Eda lame avec la soca. C'est la catastrophe. Dans les télés, en club, dans les radios, c'est la catastrophe. Voy. Attention, Atrás. attention. Le phénomène Soca, Bracitos nommé estirados. Egalam, débarque sur la planète Terre. Et depuis, C'est la cata, cata, c'est la catastrophe, c'est la cata, cata, c'est la catastrophe, c'est la cata, cata, c'est la catastrophe. Ella love. Lo más rápido que pueda. Si lo puedo hacer cortito, hágalo cortito. Mientras más rápido, más extendido puedo hacer los brazos, mejor. J'arrive en boîte dans ta solo, c'est la cata, cata. J'débarque en radio dans ta voiture, c'est la cata, cata. Más rápido. Aunque no lo pueda hacer tan largo el movimiento, déjalo rápido. C'est la cata, cata. Al lado. Je te donne du son qui t'oblige à danser. Si tu bouges ta tête, continue dans ta danse. Cambio. Le son de ma voix sur le Pie rythme va t'ambiancer. plano en el piso, porque me da apoyo. C'est la cata, qu'il faut se défoncer. C'est la cata, 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 cata. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Eda lame avec la soca. C'est la catastrophe. Dans les suba. télés, en club, dans les radios, c'est la catastrophe. Tomen agüita. Seguimos, seguimos. Another hot joint. Another hot joint. Suavecito. Girl, you better get on out there and stop being so picky. Le digo hola y ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Adelante. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere Sacuda esos bailar. hombros. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu Adelante. rechazo. Why? Me ignoras y te das la vuelta sin siquiera hablarme. Tell me why. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la Adelante. música y lo que
no puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella conmigo ella no quiere bailar. Suavecito. He hecho de Siente la todo, pero música. de verdad no sé. Conmigo ella no quiere bailar. Ey. Joey Montana. Ready. Back to the roots. Conmigo ella no quiere bailar. Bien. Ahora sí, nos vamos con la segunda parte de la clase. Terminamos con la activación. Sí, aquí ahora les dan ganas de bailar a ustedes. Vamos. Tomen su sillita. Aquí, planificación de la clase. Igualmente les doy tiempo a ustedes para que vayan, busquen su silla, la pongan en su lugar de trabajo, se acomoden, tomen agüita, se abriguen, se desabriguen. Todos ustedes están en sus casitas, así que están bien allá. Si se desabrigan, están igual calentitos. Lo importante no es exponerse a un grupo de temperatura. Para la otra clase vamos a necesitar el globito. El globito, una pelotita, una almohada también va a servir. Si tienen alguna almohada de estas que son de sillón, de cojín, de sillón. Son así más o menos chiquititos. Igual les sirve. Así que preparen su globito ya para la próxima clase. Tienen varios días para hacerlo. Hoy también quería felicitar, no me gusta decir nombres. El otro día conversé con una persona que estaba mal porque tenía a una familiar, a su hermana, la tenía enfermita. Yo sí me voy a abrigar porque tenía a su hermana enfermita, estaba mal de salud, pero igual hizo el desafío, igual se motivó, igual estuvo con nosotros acompañándonos virtualmente, ya que no, a lo mejor no se puede presencial, pero igual estuvo motivándose y eso es muy importante. Yo creo que todos lo tengan presente, que aunque a veces estemos mal de ánimo, estemos bajoneados, a veces ustedes toman la profe, que nos dice que hagamos tal cosa, y yo no sé, a lo mejor me siento mal, a lo mejor no tengo ánimo. Pero todas esas cosas que estamos haciendo, las clases, los desafíos, el afiche, los ayuda a ustedes a despejar su mente, los ayuda a salir un poco de esa situación de preocupación, de amargura que tienen, de tristeza, los saca de ahí y los lleva a otro lado. Para que vean lo poderoso de la mente. Ustedes pueden estar, sí, yo sé que no se les va a pasar la tristeza, se les va a pasar la preocupación por su hermano, pero en ese momento ustedes se van a sentir bien para estar con la cabeza puesta en otra cosa, van a estar desplegando toda su creatividad en ese afiche o toda su concentración, toda su capacidad de tratar de llevar a cabo de la mejor forma el desafío de equilibrio. Entonces no son cosas que nosotros les damos a ustedes para que se cansen más, para darle más preocupaciones, para darle más responsabilidades, no. Veanlo por el otro lado. Veanlo por la parte buena, que eso les va a ayudar a estar bien, a estar mentalmente activos y más tranquilos también. Porque si les gusta hacer algo manual, van a estar ahí concentrados y preocupados, que les quede lindo, van a estar recolectando algún implemento, porque han llegado de todo, yo les dije, llegaron cosas de papel, cosas con tapitas, de reciclaje, entonces háganlo con buena disposición, con cariño, con amor, como siempre lo han hecho. Siempre ustedes, todo lo que yo les pido que hagamos, o lo que a mí se me ocurre, o que hagamos para el grupo, ustedes siempre lo toman de buena forma y lo realizan con cariño, lo llevan a cabo. Y por eso nos ha ido tan bien y nos ha resultado en todas las cosas que hemos hecho tan bien. Y
ustedes han sido reconocidos, ustedes saben, en otras comunas, en otras comunas de la región, ya, no de la provincia, de la región, y han visto su trabajo, han visto sus bailes, entonces no se echen a morir por las cosas, a veces no tenemos nada que hacer, a veces son situaciones que nos pasan en las que no está en nuestras manos solucionarlo. Si está en nuestras manos solucionarlo, hay que tratarlo, pero si no, a veces hay que tomarlo de diferentes formas, ¿ya? Yo sé que cuesta harto, pero traten. De a poquito se puede. Ya, primer ejercicio de coordinación, sentaditos. Vamos a extender solamente, vamos a ir de a poquito integrando, vamos a ir adelante y atrás, solamente con la pierna. Vamos a hacer 10 por lado. Ya, comencemos. 2, 3, 4, 5. Nosotros camuflados y entre las coreografías que hacemos, trabajamos harta coordinación. A lo mejor no saben, pero el baile es netamente coordinación, tenemos que coordinar, cambiamos nuestras manos con nuestros pies, nuestros brazos con nuestras caderas, con nuestra cabeza, con todo. Entonces, trabajamos siempre harta coordinación. Igual es importante trabajarla consciente. Ya. 10 y 10. Ahora vamos a integrar. Misma pierna, mismo brazo, mismo segmento. Trabajamos con pierna derecha, trabajamos con brazo derecho igual. ¿Ya? Voy a ir adelante y voy a estirar la mano. 10 veces. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ser más lento. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. Y el otro lado del segmento del cuerpo izquierdo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siempre me pongo a pensar en otras cosas y me paso de lo que era. Ahora vamos a hacer alterno en el bolsillo de la parca. Ahora vamos a hacer alternado. Vamos a hacer pie derecho, brazo izquierdo. Ya vamos a hacer 10 por lado. Vamos. 1. Acuérdense, pie derecho, mano izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 10 por pierna. 1, 2, estire lo más que pueda. 3, también este ejercicio nos sirve de fortalecimiento del cuádriceps. Así que sin dejar de trabajar una cosa, trabajamos otra. Cambiamos. Va. Y tienen que extender lo que más puedan la rodilla. Cuando yo voy arriba, siento que el músculo se aprieta y se contrae. Estamos viendo, estamos trabajando el cuádriceps. Yo siempre les explico cuando trabajamos fuerza fundamental porque nos ayuda a tener mejor estabilidad, a prevenir caídas. Yo no puedo hablarles, se me va no puedo hacer unos cuentos, entonces me pierdo, pero ya yo creo que llevamos los 10. Ahora,
Cambiamos de lado, vamos. 1, acuérdense de mantener un poquito. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Descansa un poquito el cuádriceps. Vamos ahora, sentaditos derechos. Voy a llevar la pierna a un lado, 10 por pierna. Ya comenzamos a la derecha. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden mantener la espalda derechita. 9, 10. Vamos al otro. 1, 2. Se vale lo que se pueda, que no le produzca dolor en la cadera. Y tampoco que tenga que girar la cadera ni el cuerpo. Hasta donde pueda solamente. Muy bien. Ahora vamos a agregar bracito con bisagra en el brazo. Va a abrir y va a volver al centro. Junto con la pierna, vamos. 1, 2, sin mover el tronco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Vamos al otro lado. 1, vuelvo. 2, vuelvo. 3. Si me cuesta mantener el brazo en esta posición, puedo abrirlo de esta forma también. ¿Ya? Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer alternadamente derecha, pierna derecha, brazo izquierdo. ¿Ya? Vamos, bracito y pierna derecha, la preparo. Comenzamos. 1. Debes brindar A otro momento puede ir en la cintura, en la pierna, donde ustedes Hay quieran. que perdonar para 2. poder seguir. Vamos. Recuerda que 3. tenemos solo un viaje de ida y hay que 4. darle gracias siempre a la 5. vida, a la vida, a la 6. vida, a la vida. 7. Oye, abre tus ojos, mira hacia 9. arriba, disfruta las cosas 10. buenas que Cambio. tiene la vida. Brazo, me concentro ahora en la otra pierna. Vamos. Mira hacia arriba, 1. No se queda atrás. Vamos, siga, siga, siga. Inténtelo, no se preocupe si no le resulta. Si no lo intenta, no le va a resultar nunca. Si lo intenta, en algún momento va a resultar. 5, 6. No me gusta cómo se quedan en el aire. Si no puedo, de verdad que no puedo, profesora. A veces. recuerda de dónde No. vienes y que Yo sé que pueden, pero sé que tienen que intentarlo para poder. son consejos de mamá Última. y con la bendición de tus ancestros. Excelente. Descansen un poquito, tomen agüita. Tambor, tambor que llama tambor, tambor, tambor. Vamos a ir ahora. Mi madre Levantar talón. tambor, tambor que llama tambor, Solo talón. tambor, tambor Ahí de sí. mi madre tierra. Levantamos talones. Oye, Vamos a abre ir tus ojos. 10 con una pierna y 10 con la otra. Ya comenzamos. 1. Esto es facilito. 2. Pero lo hacemos paso a paso para después irle incorporando más movimientos. Disfruta las cosas 5. buenas que tiene la 6. Si quiere mantenga un poquito también y trabajamos la pantorrilla. 4.
si de cristal es tu tejado. 4, Pero que ladran no te asustes, nunca te morderá. 6, Que con la bendición de tus 7, ancestros llegarás. 8, Tambor, tambor, 9, tambor que llama 10. tambor. Ahora vamos a ir alternando uno y uno. Vamos a tratar de ser más rápido, ¿ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, segmento derecho. Vamos de arriba. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Una vez que el talón, levanto el brazo del mismo lado. Derecho y derecho, ¿ya? Vamos, del hombro hasta la arriba. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos, nos vamos al lado izquierdo. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ahora sí vamos a alternar derecha y izquierda. Pie derecho, brazo izquierdo, ¿ya? Vamos, comenzamos. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, 4. Inténtelo, inténtelo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Vamos, brazo derecho, pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a ir hacia adelante, que ya lo hicimos delante, pero vamos a cambiar la postura de los brazos. Brazo para aquí, del pecho. Ya vamos a comenzar con el segmento derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos, lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora vamos a alternar, ¿ya? Pie derecho, brazo izquierdo. Así, 10 por lado. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, como último que vamos a ir alternando. Ya, aquí está un poquito más difícil. Así que, derechito, pies bien puestos sobre el piso, manitos las dos puestas en el pecho. Voy a ir, abro mano derecha, izquierda y llevo el otro pie adelante. Ya, vamos a hacer unas 20 repeticiones más o menos para que ustedes puedan ir incorporándose a los movimientos en caso de que al principio les cueste un poquito. Y después ya cuando vayamos avanzando en las repeticiones, puedan ir avanzando y mejorando. ¿Ya? Comenzamos. Ustedes comienzan con el pie que quieren. Yo voy a comenzar pie derecho, mano izquierda. ¿Ya?
Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Si se confunden mirando la pantalla, no la miren, concéntrense en ustedes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, excelente. Terminamos los ejercicios del día de hoy. Ahora vamos a elongar un poquito y después ya terminamos con la clase. Vamos a entrelazar los deditos, atrásito de la nuca y giro hacia adelante. Mantengo la postura sentado, pies planos en el piso. Inhalo y exhalo. Vamos, vuelvo arriba, manito. Ella l'âme représente Marie Galante. C'est la cata, c'est la catastrophe, c'est la cata, c'est la catastrophe, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ella l'âme, c'est la cata, c'est la catastrophe, c'est la cata, c'est la catastrophe. Manito allá. Abrazo fuerte, fuerte, aprieto, estiro los músculos de la espalda, los músculos hacia adentro. J'arrive en boîte dans ta sono, c'est la cata. Je débarque en radio dans ta voiture, c'est la cata. Inhalo y exhalo. C'est la cata. Et dans la main avec hélicoptère, c'est la cata. Je te donne du son qui t'oblige à danser. Si tu bouges ta tête, continue dans ta lancée. Le son de ma voix sur le rythme du bateau bien fait. C'est sur la cata qu'il faut se défendre. C'est la cata. C'est la catastrophe. C'est la cata. C'est la catastrophe. Ella la madre que sopa. C'est la catastrophe. Dans les télé, Adelanta la cadera en la silla. Trato de llegar lo más que pueda. Si llego con el hora 1, si pongo la punta en 10, si no, hasta donde sale cuando te sientas, retirando la parte posterior de la pierna. Le style, la marque est déposée. Quand on entend Eda, c'est toute la soca. Pas besoin de poser de questions, tu sais c'est qui est là. Pourquoi t'as qui là? C'est Daniel qui là. Quand on présente les hommes, comme Madame Pamela. C'est la catastrophe, c'est la cata. C'est la catastrophe. Eda la madre que sopa. C'est la catastrophe. Dans les télé, en club, dans les radios. Poquito la espalda atrás. Vamos a estirar el tronco. Mano Attention, izquierda por el le phénomène derecha Soka y ahí tiro. La cadera se mantiene mirando hacia adelante. débarque sur la planète Terre. Et depuis, C'est la cata, c'est la catastrophe, c'est la cata, c'est la catastrophe, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ella là, représente Marie Galante. Partout où je passe, c'est la catastrophe. Just winner. Separamos las piernas, trato de tocar el piso, brazo derechito, lo más abajo que pueda, si no con el peso del tronco llego lo más abajo que pueda. Los pies tienen que estar bien firmes en el piso. Si no, no me siento segura de hacer este ejercicio, no lo realizo. ¿Ya? Vamos, vuelvo arriba y cerramos las piernas, casi no me sienta como con el ejercicio pasado. Voy abajo, abrazo fuerte las piernas y mantengo ahí. Y un fuertísimo aplauso para ustedes, muy bien, se pasaron el día de hoy, felicitaciones por todo, hoy día los lleno de halagos. Y felicitaciones por estar en las clases, por seguir participando con nosotros, motivar también al resto, al que de repente es más esporádico, está una clase sí, la otra no, la idea es que siempre participen de las clases todas las semanas, recuerden que son solamente 2 días a la semana que tenemos clases, entonces la idea es que estén ahí y más aún, felicitaciones a los que realizan más clases a la semana, que repiten la clase para poder volver a hacerla y estar más días en movimiento, que es lo importante, lo que nosotros queremos, ¿ya? Que no se empiece a atrofiar el cuerpo a poquito por no moverse y que al final terminen en alguna dependencia o en alguna discapacidad y necesiten ayuda de otra persona. Lo ideal es mantener
tenerlos a ustedes lo más autovalentes posible, ya así como están ahora. Así que felicitaciones también a los que siempre suben sus videos, suben sus fotitos al WhatsApp que tenemos en el grupo para motivar al resto, que siempre están recordando de las clases, les están diciendo ya hoy nos toca tal número de clases, acuérdense de estar pendientes, de participar y todo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Desde acá les mando un abrazo fuerte, fuerte. Cuídense mucho y nos vemos ya el martes. Que estén muy bien. Chao, chao, cuídense.